Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Reciban un saludo de parte de su profesor de biología, Vladimir Mendoza. El tema que vamos a realizar a continuación corresponde a la tercera semana y es al respecto del origen de la vida. Entonces, en esta clase nuestro objetivo va a ser explicar desde un punto de vista histórico y también científico cuáles son las principales teorías que tratan de explicar el origen de la vida, ¿no? Si usted ve esta imagen, vamos a ver claramente que en nuestro planeta hay una gran biodiversidad. ¿Qué significa eso? Que hay una gran cantidad de especies, entre animales, plantas, hongos, microorganismos, etcétera. La pregunta es entonces, ¿estas especies, estos individuos, comparten características similares y también comparten características diferentes? Entonces, una pregunta que se podría plantear es ¿por qué somos todos los seres vivos tan similares? Otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo, dónde y cómo surgió la vida? Es una pregunta filosófica incluso, ¿no? Que no se la hace el ser humano recién, sino que desde que tiene uso de razón, el ser humano siempre se ha preguntado de dónde viene, ¿no? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se puede explicar el origen de la vida a partir de la química que conocemos? O sea, esas interrogantes vamos a intentar responderlas el día de hoy. Antes de ello, chicos, necesito que saquen su compendio o su boletín y se ubiquen en la página 108, ¿no? Que corresponde al capítulo de hoy. ¿Ya? Bien, sigamos. A ver, quiero preguntarles, ¿qué será la vida desde un punto de vista biológico? ¿Qué es la vida? ¿No? ¿Usted tiene vida? Evidentemente sí. Pero ¿qué es la vida en todo caso, no? La vida, chicos, es una cualidad de la materia. No cualquier tipo de materia, sino materia altamente compleja y altamente especializada. Eso es la vida, una cualidad de la materia altamente compleja y especializada. Claro, desde un punto de vista biológico. Ahora, si nos queremos poner a pensar de dónde viene la vida, pues a lo largo de la historia ha habido siempre una explicación basada en lo religioso, en las religiones, que nos dice que la vida tiene un origen sobrenatural. O sea, no ha habido interrelaciones físico-químicas entre el ambiente de ningún tipo, sino más bien hay un creador o varios creadores llamados dioses que han generado a los seres vivos. Esta tesis se denomina creacionismo. Entonces, una explicación religiosa, no científica del origen de la vida, se denomina creacionismo. Y tenemos pues en el mundo una gran cantidad de religiones, ¿no? Tenemos el cristianismo, por ejemplo, el judaísmo, tenemos también en la India una gran cantidad de dioses, ¿no? Una sociedad politeísta, en, digamos también en China, una serie también de dioses, en otras zonas, y básicamente, si bien es cierto, sus dogmas y doctrinas religiosas son muy distintas, pero coinciden en algo, que los seres vivos han sido creados por un ser divino, un ser superior. ¿Ya? Entonces, esto no lo vamos a estudiar porque no es científico. Recuerden que el curso es basado en ciencia natural. Entonces, lo vamos a dejar a criterio de cada uno de nosotros. Solo lo ponemos para que tenga usted idea que hay una gran teoría, pues una tendencia a pensar de que el ser vivo, los seres vivos, se han originado por creación, el creacionismo, no se olvide. Sigamos. Ya luego empiezan a aparecer teorías, ¿no? Y por ejemplo, una de las primeras teorías es la generación espontánea. La generación espontánea habla acerca de que los seres vivos se originan a partir de seres no vivos, de que la materia inanimada es capaz de generar seres vivos, debido a que puede haber una fuerza sobrenatural en la atmósfera que es capaz de animar lo inanimado. Mira, aquí vemos digamos, los rostros de cuatro filósofos. Básicamente cada uno de ellos, si usted se percata, cada uno de ellos representa algo, ¿no? Mire, Demócrito decía, por ejemplo, que Demócrito decía que el origen de los seres vivos era el fuego, ¿no? Tales de Mileto decía que venía del agua. Anaximandro decía que era del aire, por ejemplo. Demócrito, entre otros, decía que era la tierra.
Entonces vemos pues justamente aquí que ya desde la época de los filósofos griegos pensaban que digamos, la materia inanimada era capaz de originar materia animada. Estamos. A esto se le llama generación espontánea, que la materia inanimada es capaz de originar seres vivos. Sigamos viendo. Dentro de esta generación espontánea encontramos a Aristóteles. Aristóteles decía, por ejemplo, que en la naturaleza hay una fuerza que se llama entelequia, la cual puede interactuar con la materia inerte y es capaz de originar la vida. Entonces, para Aristóteles, todo lo que tiene vida es producto de la entelequia. Cuenta pues que cierto día él estaba observando un charco de lodo que se había formado producto de una lluvia torrencial a las afueras de Atenas y ve que de ese charco de lodo sale una rana. Y entonces él se pregunta, hace unos días esa rana no estaba ahí, ¿cómo llegó? Él dice, no es la entelequia, la fuerza sobrenatural que interactuó con el agua, con el lodo, para generar esa rana. ¿Estamos? Les pregunto a ustedes, ¿será verdad? ¿Será mentira? Hoy que estamos en el siglo XXI, podríamos plantear a qué se debe que la rana apareciese en ese lugar. Sí, ¿no? Es una explicación racional y bastante lógica. Como hubo lluvia torrencial, probablemente ha habido una inundación y por ahí pues los seres vivos que se encontraban en el río o lago original fueron arrastrados a esa zona donde estaba el lodo con ese charco de agua. Y de esa manera pues la rana surgió, ¿no? Fue arrastrada por la inundación. Y eso no es entelequia, simplemente es sentido común nada más. Oye chicos, sigamos, no se olviden, ¿eh? La entelequia es una fuerza sobrenatural capaz de dar vida, de animar lo inanimado, la materia inerte, Aristóteles, formando parte de la generación espontánea. Luego miren, en el año 1667, Van Helmont, digamos, plantea algo también interesante, ¿no? El origen espontáneo de ratones. Él decía, si usted en un frasco, en un recipiente, pone ropa sucia, ¿no? Ropa interior sucia, sudada, con trigo, él decía, ¿no? Exactamente luego de 21 días van a aparecer roedores, van a aparecer ratones. Y le preguntaban, ¿por qué? Ah, porque él decía que hay una fuerza sobrenatural en la atmósfera, en el aire, que anima al inanimado. A esa fuerza, Van Helmont le llamó el arcano. Y de verdad la gente le hacía caso, ponía en un recipiente ropa sucia, sudada, con trigo, y exactamente 21 días después aparecían roedores. ¿Cuál será la explicación? Actualmente, usted que es una persona que nació en el siglo XXI, ¿cuál es la explicación? Bueno, la explicación es lógica, ¿no? Que el roedor siempre está buscando refugio y alimento. Y al encontrar acá en este frasco alimento, que es el trigo, y refugio en la ropa sucia, en la ropa interior, pues se queda a vivir ahí. Y probablemente se reproduzcan. Y justo el tiempo de gestación dura aproximadamente 21 días. Ahí tenemos la explicación. Entonces no hay arcano, no hay nada de esas cosas como plantean. Sin embargo, por mucho tiempo, mucha gente pensó que esto era cierto. Más adelante, casi un siglo después, John Needham plantea el origen espontáneo de microorganismos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? En un tubo de ensayo genera un caldo de carne, lo hace hervir varias horas y luego de hervirlo varias horas lo cuela y eso nos asegura que el caldo esté estéril, que no haya ningún microorganismo, pero lo deja varias horas otra vez o algunos días y ese caldo que estaba estéril, transparente, sin ningún microorganismo, empieza a contaminarse, empieza a ponerse turbio, lleno de bacterias y hongos probablemente. Y él decía, ¿por qué este caldo estéril, donde no había ningún ser vivo, luego de unos días, ha generado la proliferación de microorganismos? Y entonces, él afirmaba que había una fuerza sobrenatural que animaba lo inanimado, generando estos microorganismos. Miren, ¿no? Parece verdad, ¿no? Pero menos mal, mire, casi en paralelo, había, digamos, otro personaje, vamos a empezar con él, Lázaro Spallanzani, mire. 20 años después de lo que planteó Needham, Lázaro Spallanzani hace lo mismo. Un caldo de cultivo, lo hace hervir, un caldo de carne,
lo cuela todo, lo deja estéril, y es verdad, él, digamos que observa la aparición de microorganismos porque el caldo se vuelve turbio. Pero Lázaro, ¿qué hace? Le pone una tapa hermética a ese caldo de cultivo. Lo tapa, y como puede ver acá. De tal manera que al pasar varios días el caldo estéril no se contamina. Y con esto tratando de decirle que no había fuerza vital, que no había fuerza sobrenatural. Pero ahí los de la generación espontánea la refutan, ¿no? No, pues Lázaro, le dicen. Lo que pasa es que como todo está tapado la entrada, entonces la fuerza sobrenatural no ha podido ingresar al caldo y por lo tanto animarlo. Miren las cosas que se pensaban. Luego, un poquito más antes, casi un siglo atrás, Francesco Redi era pues, digamos, había oído mucho acerca de la generación espontánea de las moscas. Se decía antes, ¿no? Si usted deja moscas, perdón, trozos de carne, al cabo de unos días, de esa carne que dejó, van a aparecer gusanos y luego moscas. Y la gente pensaba que las moscas se originaban de la carne que estaba en descomposición. Entonces, ¿qué hizo Lázaro? Le puso una tapita a la carne. Al tapar la carne, ¿qué ocurre? Profe, luego de un tiempo no se genera ni un gusano ni ninguna mosca. Luego le cambia por una tapa que sea más permeable, más porosa, y también lo mismo, ¿no? No se genera ni una mosca. Más bien él se da cuenta que en la tapa encontró varios huevitos de mosca. Entonces él demuestra que la generación de moscas en la carne que está en descomposición no es porque de la carne nazcan moscas por una fuerza sobrenatural, sino más bien porque las moscas son las que ponen los huevos en la carne para que luego se desarrollen. Con este experimento basado en la observación bastante simple, Francesco Redi destierra la generación espontánea para moscas, o sea, la generación espontánea macroscópica, lo que se podía ver. Entonces nos damos cuenta que Redi y Lázaro Spallanzani son opositores de la generación espontánea. Muy bien, sigamos. Luego, chicos, vamos a hablar de otra teoría. Dejamos de lado la generación espontánea y hablamos de la teoría de la biogénesis, ¿no? Que fue planteada por Luis Pasteur. Luis Pasteur plantea la teoría de la biogénesis y le preguntan, ¿y Pasteur, y cómo se origina la vida? Él dice, todo ser vivo proviene de otro preexistente. Interesante, ¿no? Le pregunto a usted, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos de quién, de nuestra mamá, y nuestra mamá de su mamá. Somos seres vivos preexistentes, pero no se llega nunca al inicio. O sea, ¿cuál es el primer ser vivo? No podía explicarlo esta teoría. Entonces su teoría de la biogénesis no es muy contundente. Pero lo que se rescata de Pasteur es que él hace un experimento, miren. Pasa un caldo de cultivo, lo pone en un matraz, pero él lo que hace es deformar el cuello del matraz en forma de cisne, como ve acá, con una abertura. A esto se le llama matraz de cuello cisne. Pone el caldo y pasan los días y ve que no se contamina. Y él le había dejado un orificio como para que si hay fuerza vital ingrese y contaminase el caldo, pero no se contamina. Entonces, ¿qué hace él? Se da cuenta que acá en el cuellito curvo es donde hay una gran cantidad de microorganismos. Entonces él demuestra que los microorganismos están en el ambiente y que al tener el matraz cuello cisne una forma compleja, los microorganismos no llegan al caldo. Sin embargo, él rompe ese cuello y se da cuenta que al cabo de un tiempo, poco tiempo, el caldo se contamina, demostrando que los microorganismos ingresaron al caldo debido a que no tenían la oposición de la forma del cuello. Pero con este experimento, Pasteur está demostrando que no hay generación espontánea para microorganismos, por lo tanto no existe fuerza vital para nadie. Por eso lo que se rescata de Pasteur es que él erradica la generación espontánea, definitivamente. Bueno chicos, hasta ahí es la primera parte, la primera mitad de la clase. Ya vamos a ver el siguiente video. Nos estamos viendo.